doctora Roxana Araujo. Ella es epidemióloga. Así es. Es doctora, epidemióloga. Y quisiéramos, doctora, sin interrupción de ningún tipo, que nos diga cuál es la situación del COVID en Honduras. ¿Cuál es la situación del COVID hoy en Honduras? Porque cada semana hay distinta versión. Ahí viene la bruja, ahí viene la chula, ahí viene el lobo. Hoy en esta semana nos come. Y quisiéramos saber realmente a esta fecha cuál es el comportamiento de el COVID en Honduras, qué es lo que debemos de esperar y qué es realmente lo que el pueblo hondureño debe de saber. Buenos días, y luego estaremos con don Enrique Burgos, que también es sumamente importante su declaración, porque tenemos muchas personas que han perdido su trabajo, que están suspendidos temporalmente y quieren saber cuándo pueden comenzar a retirar sus aportaciones, porque ese dinero les puede servir mucho. Iniciamos con usted, doctora Roxana Araujo. Buen día. Muy buenos días, licenciado Eduardo Maldonado. Bueno, decir una fecha exacta es sumamente difícil, yo creo que para cualquier persona, sobre todo para nosotros que somos epidemiólogos. Todos los datos se basan en lo que se ha observado, sobre todo en China, ahora España, Italia y Estados Unidos. O sea, las proyecciones que se hacen es en base a esos casos, a lo que ha sucedido en esos casos y en las semanas que han sucedido esos casos. De hecho, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y el Instituto Hondureño de Seguridad Social han hecho sus propias proyecciones y coinciden que durante el mes de mayo es posiblemente donde se alcance el pico de la curva epidémica. Yo desde el punto de vista epidemiológico podría decir que serían las últimas semanas de mayo y las primeras de junio donde podríamos estar alcanzando ese número de casos. Pero esto también depende, don Eduardo, como ustedes lo han mencionado, también de la cantidad de pruebas que se tomen, o sea, de la cantidad de personas que sean captadas. Si no estamos tirando la cantidad de muestras necesarias que se ameritan durante esta fase, pues vamos a tener siempre menos casos. Entonces nos estamos prolongando en cuanto a la casuística. Doctora, ahí se han quedado todos ustedes ahora los médicos, que el problema es que nos están dando los datos reales. Virología, el sistema de laboratorios no tiene la capacidad, no hay los kits necesarios, y que ahí es donde está la falsedad de la realidad real del COVID en Honduras, doctora. Bueno, no sé si todos, pero desde el punto de vista epidemiológico ya sabemos que entre más cantidad de pruebas usted realice, hay una mayor probabilidad de captación de casos probables. Y esto no solo es en nuestro país, en todos los países lo están realizando. Hay países que están realizando de 50.000 a 100.000 pruebas diarias, algunos otros en menos cantidad. Pero yo creo que sí es sumamente importante volver a recalcar eso, que desde el inicio, desde cuando empezábamos con los 100 casos, era cuando se tenía que ser un poco más agresivo en cuanto a la búsqueda activa de casos. Ahora, doctora, ¿cuándo el gobierno? Porque ahorita se va a hacer una alianza con los centros privados, centros médicos privados para hacer la prueba. Antes se decía que esa prueba no era confiable. Las pruebas rápidas. Las pruebas rápidas no eran tan confiables, que la del hisopado era la que puntualizaba si había o no COVID en la persona. Pero se habla que la empresa privada, a través de sus centros médicos privados, va a ayudar. Realmente usted que trabaja también con el Estado, ¿cuándo llega el equipo que se requiere para acelerar estas pruebas? Bueno, yo no les sabría decir exactamente, porque si es bien cierto, tengo una plaza como médico, estoy a cargo de una institución como es el asilo del Hospital San Felipe. No estoy en el nivel central ni muy cerca de la gente que está en este trabajo. Pero lo que le puedo decir con seguridad de las pruebas rápidas es que hay que avalarlas, hay que probarlas, porque por ejemplo hay unas que tienen una sensibilidad, podríamos decir que del 20 al 30%, que esas no nos servirían de nada. Sin embargo, sí necesitaríamos una que serían entre el 70 y el 80% de sensibilidad y especificidad, que esas sí serían muy buenas. Sabemos que en Estados Unidos hay marcas reconocidas, pero que en este momento pues Estados Unidos no está saliendo nada.
pero sí es parte de la responsabilidad del laboratorio de virología y de su equipo de probar todas estas pruebas rápidas y que tengan la mejor eficacia, la mayor sensibilidad y efectividad. La ARSA, doctora, ha emitido un comunicado manifestando que la aplicación y uso de las pruebas deberá ser realizada por profesionales de la medicina y laboratorios clínicos, pero estábamos leyendo recién un comunicado del Colegio de Microbiología y Químicos que piden que se respete su labor y que sean ellos quienes realicen esta prueba para tener datos más concisos. ¿Usted coincide con esto o el estar haciendo en diferentes laboratorios y que sean los médicos los encargados de realizar las pruebas podrían alterar o no darnos los resultados de COVID-19 reales en el país? Hay dos cosas importantes con respecto a esto que usted estaba preguntando. Una es cómo es la toma exacta de la muestra, la técnica. Es decir, la persona tiene que estar capacitada en la toma de la muestra. Si bien es cierto que hay que respetar las funciones y las responsabilidades de cada profesión, pues yo estoy de acuerdo en ese sentido. Sin embargo, hay personal que de repente no es microbiólogo o no es de esa rama y que muy bien puede tomar las muestras, como se ha visto ya en el pasado con H1N1. Eso solo es una cuestión de que a las personas se les enseñe la técnica adecuada para tomar la muestra. Ahora, doctora, yo tengo una consulta para usted y es que muchos hondureños están confundiendo y de esto también no podemos dejar de informar a la población en general sobre el tema del dengue, porque sigue matando personas en el país. Muchos hondureños, producto de la pandemia, han confundido los síntomas del dengue con los del COVID y también preguntarle cuántos casos de dengue hasta la fecha se registran en el país y cuáles son las zonas más afectadas. Bueno, le podría decir que no son tan similares. Las dos son virosis, es decir, enfermedades provocadas por virus. Su principal síntoma es la fiebre. Sin embargo, en el caso del COVID-19, lo que se observa es un proceso respiratorio agudo, es decir, una tos seca con un dolor en la orofaringe, por decirlo así, el malestar general y ¿cómo se llama? Es la principal característica. Y cuando va evolucionando a una patología más grave como es la neumonía, es la dificultad respiratoria. Sin embargo, en el dengue es fiebre, es dolor de cabeza y un dolor muscular generalizado que prácticamente a la persona muy difícilmente se le hace fácil levantarse porque es muy intenso el dolor. Estas son las características principales en el dengue, sin complicaciones, pero si evoluciona a un dengue grave, entonces la persona puede tener síntomas como dolor abdominal, náuseas, vómitos, inclusive en algunas ocasiones hasta diarrea o alteración de la conciencia. Bien, la doctora es muy puntual. Creo que la parte importante que nos ha dicho, ella es epidemióloga, que estima que lo más complicado del COVID en Honduras será en la última semana de mayo. Y estamos entrando, todavía nos queda de abril, ¿cuánto? 10 días. 10 días. Y abarcaría también junio. Entonces lo que indica que todo este tiempo atrás hemos venido observando lo que ha sucedido en Italia, en España y allá en Wuhan, que esto fue desde diciembre del año pasado. Y por eso hasta ahora ellos están saliendo. Entonces el término de la enfermedad para que descienda puede ser, de acuerdo a lo que ustedes han visto en otros países, doctora, es de 3 meses. O sea que el confinamiento debe seguir. Más o menos entre 3 y 3 meses y medio cuando se empieza a ver ¿cómo se llama? Que se establece la curva y que posiblemente haya un descenso. Y ese descenso se da cuando se toman las medidas. Exacto, pero tiene que ver también con todo lo que nosotros podemos hacer como población, como hace el ente gubernamental y también lo que se ha hecho de autoaislarnos y salir de manera segregada ha impactado, claro, positivamente en que el sistema sanitario, todos sus hospitales no colapsen de manera simultánea. Doctora, ¿y usted recomienda lo que se prevé ya que podría suceder en San Pedro Sula? Se hablan que a partir del miércoles habrán nuevas medidas. Hay quienes profesionalmente están recomendando nadie entra, nadie sale y aislar totalmente al Valle de Sula 15 días, pero con seriedad.
Sí, definitivamente que eso sería lo ideal, don Eduardo. Es más, nosotros también hubiéramos hecho desde el inicio, pero tenemos un problema grave. Somos un país con pobreza y extrema pobreza. Y tenemos que asegurar la alimentación de esas personas que están en esta situación. No podemos dejar esa obligación ni podemos dejar de pensar en esa situación tampoco. Bien, muchas gracias, doctora Roxana Araujo, epidemióloga y que ha contribuido mucho con este